Hola, soy Tomás y esta es la explicación de la práctica 17 de los filtros. Como podéis ver ahí. Esta práctica, como podéis ver aquí, se ve que tengo muchas cosas de por medio. Ahí está. En esta práctica vamos a explicar tres tipos de filtros que nos permiten reducir el rizado de una señal de continua que nos ofrece el puente de diodos. Al fin y al cabo, la señal que termina en un puente de diodos no es una continua constante, así es constante, pero no es una continua limpia. A bajo nivel se ve como si tuviera pequeñas ondulaciones, que es esto. Pasa que en este caso serían más porque estas ya vienen después del filtro. El uso de estos filtros, como hemos dicho, que se usa para reducir el rizado, que es la inestabilidad que tiene esa señal. Hay diferentes tipos de filtros. Nosotros vamos a usar el filtro por condensador, el filtro RC o resistencia condensador y el pi resistivo, que son condensador, resistente, condensador. Aquí está puesto ya el primero, que es el filtro por condensador. Ponemos aquí el osciloscopio para que se vea. Encendemos y como podéis ver, está puesto en alterna porque nosotros queremos filtrar la continua para poder mostrar el rizado en la máxima definición posible. Pues nosotros lo ponemos en continua. Primero que nada se nos va de escala por completo en los voltios. Entonces lo tenemos que poner a 10 voltios o a 5 voltios y bajarlo. Pero al ponerlo en continua para que se vea, al subir el voltaje nos quita toda la definición por completo. Entonces lo pongo en alterna y lo que hago es bajar el voltaje. Y ya tendríamos la definición. Como podéis ver, aquí estaría la onda del filtro por condensador, que lo que hace es aprovechar los periodos de carga y descarga del condensador. Entonces lo que hace es que se cargaría, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Entonces lo que hace es estabilizarla un poco. En Circuit te muestra cómo se inicia la señal al principio y luego cómo descarga, que ahora lo mostraremos. Aquí la representación, circuito. Vamos al siguiente, que es el de RC. Desconectamos, voy a quitar la fuente por si acaso. La fuente no, sino el transformador. Metemos la resistencia. Al fin y al cabo, al añadir una resistencia, lo que hace es mejorar un poco el efecto del filtro. No mucho, o no se llega a notar. Si yo enciendo, podéis ver ahí que nos lo dice el voltaje pico pico. La diferencia es prácticamente muy poca. Filtra un poquito mejor, pero no es la gran cosa. Ahí está ya la segunda. Y ahora hacemos la tercera, que al añadir un condensador más cambia drásticamente. Aquí tenemos voltaje. Hay una fórmula que es el voltaje rizado, que es este. Voltaje, ahí está. Que es voltaje pico pico partido 2 por raíz de 2. Por lo cual, a menor el voltaje pico pico, menor es el voltaje rizado, que es lo que queremos. Cuanto mayor voltaje rizado, peor es el filtro. Cuanto menor, mejor. Entonces, si a nosotros añadimos el otro condensador, vamos a mover este de aquí a aquí. Este cable ya estaba puesto aquí previamente, que era para darle negativo a ese. Hacemos esto. Ahí está. Y ahora encendemos. Como podéis ver, cambia por completo. Ahora estamos usando el periodo de carga y descarga de dos condensadores a la vez. Entonces nos da una onda mucho más suave. Podéis ver el voltaje pico pico 0,06, va de la mano. Entonces la tensión de rizado baja por completo. Voltaje, la tensión de rizado del condensador, el de RC y el de pi resistivo. No tiene nada que ver. Y ahora te lo muestro en circuit. Bueno, aquí estaríamos en circuit ya. Lo voy a pausar aquí. Como podéis ver, el rizado de la señal va a ser el mismo que hemos visto en el osciloscopio prácticamente. No voy a diferir mucho. Pero lo que es interesante ver es esto, el inicio de la señal. Podéis ver aquí en la primera hace una carga como si fuera un pico muy severo y luego estabiliza. Aquí, sin embargo, la resistencia nos limita, porque esto sí la carga del condensador. Aquí el condensador carga del golpe y empieza a estabilizar. Aquí, sin embargo, la resistencia nos está limitando la carga, es decir, carga por la resistencia, descarga un poco, carga, descarga un poco, carga, descarga un poco, carga, descarga un poco, hasta estabilizar. Y aquí está usando la resistencia y los dos procesos de carga del condensador. Como podéis ver, primer proceso de carga del condensador, segundo proceso de carga del condensador. No se llega a descargar del todo, que realmente sí, pero a bajo nivel. Nosotros lo dejamos ahí.
¿Veis? Esta estabiliza al instante pero mete un pico. Esta tarda en estabilizar. Y esta estabiliza rápido y encima estabiliza mucho mejor. Y bueno, el funcionamiento es lo mismo que explicaba antes con el osciloscopio, no tiene mucho más que ver realmente el circuit. O sea que esto sería.